Romanos 1:17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ustedes me siguen con su vista. Yo lo leo. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje de hoy le he titulado La justicia que te salva del infierno. La justicia que te salva del infierno. Y quiero comenzar con esto, hermanos. Dios es santo y esto significa que Él es distinto a toda su creación. En Él no hay ni una milésima de maldad. Él es el ser más majestuoso y grandioso que pueda haber en todo el universo. Dios también es amor. Él es el ser más amoroso de todo el universo. En su misma esencia, Él siempre ha amado a su Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y el Hijo siempre han amado al Padre. Es decir, ha habido una correspondencia de amor entre la Trinidad desde la eternidad. Pero un día, ese Dios majestuoso creó el universo, la tierra y a sus criaturas, y entre esas criaturas a los seres humanos hechos a su imagen y semejanza. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Por qué razón? Porque era un reflejo de su amor, de su bondad y de su gloria. ¿Sabe usted que Dios ama todo aquello que refleja su carácter? Pero esto también nos lleva a la otra cara de la moneda. Así como Dios ama todo aquello que va de acuerdo a su carácter, Dios aborrece todo aquello que va en contra de lo que Él es y ha establecido. Esto nos lleva a la otra cara de la moneda, puesto que Dios es santo y amoroso, odia intensamente la maldad, y eso nos pone en serios problemas a nosotros, porque el pecado hizo que el ser humano cayéramos bajo maldición. Su indignación justa hacia la maldad exige que el pecado sea castigado. Esto es la justicia retributiva de Dios. Dios es justo y tiene que pagar al pecador lo que merece. Pero esto nos lleva a una difícil pregunta. ¿Cómo puede un Dios santo, amoroso y justo, que odia la maldad, quitar la culpa de sus criaturas pecadoras y justificarlas para otorgarles su favor y gocen de su presencia y no vayan al infierno eterno? Bueno, esta pregunta nos la responde este texto. Y este fue el texto que trajo luz al alma de Lutero, al alma atribulada de Lutero. De hecho, como vimos en la conferencia del día de ayer, él mismo confesó antes de entender este texto: yo no amaba a Dios, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores, y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra Él. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley de los 10 mandamientos, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio, y a través de ese mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. Fin de la cita. En otras palabras, cuando Lutero leía este texto que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, él odiaba esta frase, la justicia de Dios. Porque él entendía esta frase como aquella justicia retributiva, vengativa de Dios que condena o que castiga a los pecadores. Pero después, más adelante, él narra cómo el Espíritu Santo le iluminó y comprendió el significado del texto. Y él mismo, cito textualmente sus palabras: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Fin de la cita. En otras palabras, Lutero entendió esto, que esa justicia
es la justicia que Dios le otorga al pecador para que pueda ser digno de su presencia. Dios nos regala la justicia de Cristo y nos ve como si nunca hubiésemos pecado, y a Cristo lo trató como si Él hubiese sido el culpable. Y ese intercambio divino, por decirlo así, se hizo por medio de creer quién era Jesús y lo que Él hizo por nosotros. De manera que la salvación es un don, es un regalo de Dios, no el resultado de nuestros esfuerzos o de nuestros méritos, pues estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Es la verdad que enseña este texto, y es la verdad que trajo luz al alma atribulada de Lutero, y es lo que por la misericordia de Dios trajo la Reforma y trajo luz y salvación a muchas personas, y hasta nuestras fechas seguimos recordando este evento importante. Pero más allá, vamos al texto y veamos lo que tiene Dios para nosotros en este día. Fíjense, hermanos, este texto comienza con estas palabras: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta frase, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, comienza con una preposición. Y esta preposición es la palabra porque, que lo conecta con el versículo 16. Y lo que está diciendo Pablo es la causa, la razón de por qué Dios salva tanto a judíos como a no judíos, es decir, judíos y gentiles. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación que alcanza a todas las personas que creen? ¿Por qué Dios no solamente tenía un plan para con Israel, sino con todo el mundo, con los gentiles también, que alcanzaran la promesa de Abraham por medio de la fe? ¿Por qué Dios salva por la fe tanto a judíos y gentiles? Porque en eso Dios manifiesta esa justicia que Él otorga por medio de la fe. Y para poder comprender un poquito más este texto, vamos a ver un poco del contexto de esta carta brevemente. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia en Roma, que en este tiempo era la capital del Imperio Romano, alrededor del año 56 después de Cristo, más o menos. Les escribió desde Corinto, casi al finalizar su tercer viaje misionero. Y Roma era la capital del Imperio Romano, y esta iglesia estaba fundada probablemente por aquellos creyentes que se convirtieron en el día de Pentecostés. Esto lo leemos en Hechos 2:10, cuando diferentes judíos que venían de diferentes partes del mundo escucharon el Evangelio en su propia lengua que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles, y a través de la predicación del Evangelio se convirtieron muchas personas. Pues creemos que estas personas trajeron el Evangelio a Roma. Y cito textualmente a MacArthur sobre el propósito de esta carta. Dice textualmente: el propósito primordial de Pablo al escribir Romanos fue enseñarles las grandes verdades del Evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. La carta también la introdujo a una iglesia en donde él era personalmente desconocido, pero esperaba visitar a los creyentes, predicar el Evangelio y conocer a los cristianos romanos para que pudieran alentarlo, orar mejor por él y ayudarlo con su ministerio planificado en España. Esa era la intención que Pablo tenía al querer visitar Roma. Y los versículos 16 y 17, hermanos, nos revelan el corazón mismo de la carta, el propósito de toda la carta. Los versículos 16 y 17 de este capítulo 1 encontramos el tema principal de toda la carta, que es la justicia que Dios ofrece a pecadores condenados para salvarlos del infierno por su bendita gracia, solo por la fe en Cristo. Este es el tema central, y estos versículos son el corazón de la carta. De los capítulos 1 al 11 presenta las verdades teológicas de esta doctrina, la justificación por la fe. Y de los capítulos 12 al 16 nos instruyen cómo debemos vivir esta doctrina de la justificación de la fe en nuestra vida diaria práctica. Pero el corazón de todo esto son estos versículos, y es especial el versículo 17, que comienza diciendo porque, como ya explicaba, que es una preposición adverbial causal. Esto quiere decir que nos dice la causa o la razón por qué Dios salva a judíos y gentiles a través del poder del Evangelio. La razón es porque en el Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación, la justicia que perdimos en Adán nos es obsequiada y recuperada por medio de la fe en Cristo.
es la que nos hace receptores de esa justicia, la fe. Sin embargo, tanto la salvación como la fe, quiero aclarar, es un regalo de Dios. Como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice otra cosa, y esto, refiriéndose tanto a la salvación como a la gracia como a la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. La fe y toda la obra de justificación es una obra de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es una obra divina de Dios en la cual el ser humano no hicimos absolutamente nada para obtenerla. Es una obra de gracia, es un favor inmerecido que Dios otorga a los pecadores condenados por medio de la fe en su Hijo, y aún la fe es un regalo de Dios. De manera que la salvación es del Señor. No hay nada que nosotros podamos decir que contribuimos para que Dios nos salvase. Dice, porque en el Evangelio. Y hay que entender a qué Evangelio se refiere aquí. De hecho, aquí usa un pronombre personal, él, porque en él la justicia de Dios se revela, pero entendemos que este pronombre hace alusión a lo que dice el versículo 16, el Evangelio. Él se refiere al Evangelio, por eso la Reina Valera lo traduce porque en el Evangelio, pero en el original dice porque en él la justicia de Dios se revela por fe, se refiere al Evangelio. Y veamos qué es el Evangelio o a qué Evangelio se refiere Pablo. De hecho, la palabra Evangelio, hermanos, significa buenas nuevas o buenas noticias, eso ya lo sabemos. Pero Pablo define desde el principio de esta carta el Evangelio. Fíjese, los primeros versículos del capítulo 1. Primeramente, Pablo define que es el mensaje que proviene de Dios. Es decir, nos dice la fuente de este mensaje. En el versículo 1 de esta carta nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, ¿de quién? De Dios. Es decir, que este mensaje, hermanos, estas buenas nuevas, no proceden de un ser humano, proceden de Dios mismo. Dios es la fuente de este mensaje. Este mensaje entonces proviene de Dios, para el cual él fue apartado, Pablo. Segundo, vemos en el versículo 2 que es el mensaje de una promesa escritural, es decir, una promesa que estaba desde el Antiguo Testamento y que había sido anunciada desde el principio de la caída. Vemos en el versículo 2 que dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vemos desde Génesis 3:15 y a lo largo de toda la escritura del Antiguo Testamento que hay una promesa de redención. La promesa del nuevo pacto que es cumplida a través de la sangre de Cristo. No es un mensaje nuevo, no es un mensaje que se inventa cuando el Señor Jesucristo llega o cuando los apóstoles llegan o cuando se escribe el Nuevo Testamento. Es un mensaje que tiene base desde el Antiguo Testamento. Es una promesa antigua cumplida en Cristo. Es una promesa escrituraria. Y en tercer lugar vemos que este mensaje es el mensaje cuyo contenido en esencia es Cristo. Dice el versículo 3 acerca de su Hijo. Aquí nos dice el contenido de este mensaje, de estas buenas nuevas, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El mensaje cuyo contenido es Cristo, cuya encarnación, vida, muerte y resurrección nos proveen vida debido a la gracia de Dios. Y en el versículo 6 nos dice que nos une vitalmente a Cristo. Por medio del Evangelio llegamos a ser de Cristo y Cristo llega a ser de nosotros y todas sus promesas de nosotros. Fíjese lo que dice el 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Y por último vemos que es el mensaje cuyo resultado en sus receptores es la santificación. Dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Y sabemos que esta palabra significa separados, consagrados para Dios, una vida apartada para Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos a qué evangelio se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice, porque en el evangelio, ¿a qué evangelio se refiere? A este mensaje que proviene de Dios, se refiere a este mensaje que viene desde el Antiguo Testamento, que es una promesa escrituraria, y es el mensaje cuyo contenido es Cristo,
su vida, su obra, su muerte, su resurrección y sus promesas, y es un mensaje que al ser recibido provoca la santificación de sus receptores. A este evangelio se refiere Pablo, y el contenido, recuerden, es Cristo. En este mensaje, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir Pablo cuando está diciendo esto? La justicia de Dios. Esta palabra justicia viene del griego dikaiosune y significa un estado de rectitud moral que satisface los requisitos morales del carácter de Dios. Es un término equivalente a salvación. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí dice que en el evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Si se fijan, hay una conexión. La justicia de Dios aquí equivale a la salvación. Es decir, Dios capacita al pecador que ha quebrantado su ley, que está muerto en sus delitos y pecados, que no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, le otorga por medio de la fe la justicia perfecta de Cristo para poder recibirle y hacerle hijo suyo. Esto es algo maravilloso, porque nos contesta la pregunta que hicimos al principio: ¿cómo puede un Dios santo, justo, perfecto, que tiene que dar a cada quien lo que merece, perdonar justificar al pecador? Pónganse a pensar en esto. En un tribunal humano, hermanos, este es un ejemplo muy ilustrativo, pero que nos va a ayudar a entender. Si usted viera que una persona asesinó a otra y le hizo cosas indebidas y la grabaron y están ahí las evidencias del crimen, y va a una corte y el juez tiene todas las evidencias e incluso esa persona criminal confiesa su culpabilidad y está todas las personas en el jurado y el juez dice: oh, yo sé que eres culpable, las evidencias muestran que tú eres culpable, los hechos muestran que tú eres culpable, tus manos están manchadas de sangre, tú reconoces que eres culpable, pero como yo soy un juez muy amoroso, no te voy a hacer nada, puedes irte. ¿Qué creen que diría la gente? ¿Ese es un juez amoroso o es un juez injusto? Por supuesto. Ahora, Dios es justo y Él no puede pasar por alto el pecado. Si Dios pasara nuestra iniquidad así por alto, Él sería injusto. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo para poder mostrar su amor y salvarnos sin dejar de ser justo? Bueno, es que hubo un pago por el pecado. Hubo una consecuencia, solo que no recayó sobre nosotros. Ese pago recayó sobre Cristo para podernos otorgar su justicia. Entonces Dios al mismo tiempo fue amoroso, misericordioso, perdonador, y al mismo tiempo Él no dejó de ser justo, porque en su ira Él satisfizo su justicia por el pecado, solo que no en nosotros, en su Hijo, para podernos salvar. Qué bendita y gloriosa verdad del Evangelio. La justicia de Dios se da a conocer, se manifiesta, es como quitado ese velo, se da a conocer por medio de la fe. Y esta palabra o este verbo se revela, es el verbo griego apocalupto, de ahí viene la palabra apocalipsis, que significa develar, quitar, dar, hacer manifiesto. Y este verbo, hermanos, está en una voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción externa a nosotros. Dios es el que hace la obra y el que justifica y el que manifiesta esa acción hacia nosotros. Nosotros no la provocamos sobre nosotros mismos. Dios es quien la hace. ¿Cómo? Por medio de la fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y esta preposición por nos dice la causa. Nos dice cómo es que Dios hace esta obra por. Esto significa que denota el origen o la causa de que Dios manifiesta esa justicia. Dios justifica al pecador por causa de la fe, pero no queda todo ahí. Cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, Dios nos justifica, pero Él nos justifica para que sigamos creyendo. Por eso dice, se revela por fe y para fe, es decir, por fe de principio a fin. Comenzamos creyendo, perseveramos creyendo y terminamos creyendo. Eso es lo que significa, de fe a principio a fin. Somos justificados por medio de la fe y somos justificados para seguir perseverando en esa fe en Cristo hasta el final.
Esa es la garantía que da el Evangelio, que aquel que cree seguirá creyendo hasta el final, porque está garantizada toda esa obra en la justicia que Dios le ha otorgado por medio de la fe en Cristo. Esa es la seguridad grandiosa que tenemos. Y de hecho, más adelante Pablo en el capítulo 5 habla de la seguridad de la salvación, de los versículos 1 al 11. Entonces, para entender un poquito más este concepto, Pablo lo dice de una manera clarísima, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 21 en adelante, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, el fin de la ley es mostrar nuestro pecado, al examinar nuestra condición, que nosotros quebrantamos día con día la ley de Dios, que somos pecadores y que estamos propensos a un juicio inminente, porque Dios es santo y es justo. La ley nos muestra nuestra depravación, nuestra maldad, nuestro pecado, pero la ley nos guía a Cristo, y cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, entonces Dios nos justifica, no por la ley, sino por su gracia, por medio de Cristo, y nos capacita para poder vivir la ley en amor a Él. De manera que la ley no nos salva, sino que nos condena para guiarnos a Cristo, y una vez estando en Cristo, la gracia nos capacita para vivir el espíritu de la ley por amor. Pero todo es por medio de la fe, de principio a fin. Comenzamos creyendo, continuamos creyendo, Dios en ese proceso nos va santificando, y terminamos creyendo hasta que seamos glorificados y estemos en su presencia. Bendita y gloriosa promesa, hermanos. Yo no sé usted, tal vez esto es algo que ya hemos escuchado muchas veces, pero póngase a pensar. Al menos yo recuerdo en mi conversión, cuando lo primero que entendí, antes que todas las cosas, es que en cualquier momento que yo muriera, iba a estar en las llamas del infierno. Sentí el peso de mi pecado, sentí la ira de Dios en ese sentido, vi mi indignidad, sabía que yo no amaba a Dios, que yo no amaba a Cristo, que no amaba a mi prójimo como a mí mismo, sabía que estaba condenado y perdido. No me quería arrepentir, no quería dejar el pecado, no quería dejar el mundo, pero sabía mi condición porque ya había escuchado el mensaje. Hasta que por la misericordia de Dios, Él me regeneró. De alguna manera milagrosa entendí quién era Cristo, y Él puso el arrepentimiento y la fe en mi propio corazón para apropiarme de esa promesa, y fue cuando tuve paz. Algo parecido a lo de Lutero, pero pues obviamente yo no soy un Lutero ni hice lo que Lutero hizo, sino en el sentido de que llegamos a un punto donde nuestra alma se angustia porque vemos que por más que nos esforcemos, no podemos cumplir el estándar perfecto de la santidad de Dios por medio de la ley, y sabemos que estamos condenados porque amamos el mundo, amamos el pecado, y no sabemos cómo librarnos de ello. Pero cuando pude ver a Cristo, cuando pude ver su amor en la cruz, cuando pude ver lo que Dios había hecho por gracia, sin yo merecerlo y gratis, por puro amor, por mí en la cruz, y pude creer en ese sacrificio, sentí un gozo tremendo en mi corazón, hermanos, de veras. Yo creo que nunca he sido tan feliz como en ese momento cuando entendí que me iba a ir al infierno, pero por la misericordia y el grande amor de Dios me perdonó, y no solamente no me iba a enviar al infierno, sino me dio una herencia junto con Él por la fe en Cristo, por su amor y gracia. Y que lo que yo no pude hacer en toda mi vida, que me la he pasado violando la ley de Dios, Cristo con su vida perfecta, con su muerte y su resurrección, me ha dado esa justicia que yo no poseo. Esa justicia que perdimos en nuestros primeros padres que pecaron en el huerto de Edén. Esa justicia que ninguno de nosotros podemos lograr con nuestras buenas obras, ni moralidad, ni esfuerzo por obedecer la ley. Cristo lo hizo de una vez
a través de su vida perfecta y de ese sacrificio precioso en la cruz. Y a través de su resurrección nos demostró que Él en verdad es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podemos tener vida en su nombre. Esa es la buena nueva. Y Pablo lo confirma esta verdad citando a Habacuc 2:4 que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros vamos a este contexto, vamos a Habacuc 2:4 y ver qué era lo que estaba pasando aquí, en qué contexto Dios dijo estas palabras. Y miramos que la doctrina de la justificación por la fe no era algo que Pablo inventó en la carta a los romanos, no es algo que Lutero inventó en la época de la Reforma, era algo que ya estaba revelado claramente por Dios desde el Antiguo Testamento. Si usted va a los profetas menores, ahí en el libro de Habacuc 2:4, fíjese lo que dice. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿En qué contexto está diciendo Dios estas palabras? Bueno, en este contexto, Dios iba a hacer una obra de juicio en el pueblo por todo el pecado y la maldad que había. Iba a enviar a una nación pagana, a los babilonios, para que los conquistaran. Entonces, en el versículo 3 nos dice que aunque la visión tardará por algún tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa invasión que muchos de ellos no creían, se creían intocables porque ellos creían que tenían la protección de Dios. En su pecado sentían con el derecho de que Dios los protegiera porque eran hijos de Dios y porque según adoraban al Dios verdadero, pero sus vidas eran contrarios a eso. Y Dios les promete un juicio y muchos de ellos no creerían, pero vendría ese juicio. Y aquellos que fueran humildes, aquellos pecadores que se estaban revolcando en el pecado, pero que creyeran lo que Dios estaba diciendo, vivirían por su fe, por creerle a Dios, por creer lo que Él iba a hacer. En ese sentido, ellos vivieron no porque eran buenos. De hecho, hubieran perecido como todos los demás si Dios hubiera enviado su juicio a todos. ¿Por qué vivieron? ¿Por qué se salvaron? Por haberle creído a Dios, por haber puesto su confianza en su palabra. De la misma manera, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, aquel que cumplió la ley por nosotros, Dios no nos condena y nos toma en cuenta la justicia de Cristo para hacernos sus hijos, para salvarnos y darnos una herencia con Él en los cielos. Qué bendita y gloriosa verdad. El justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos da vida? La fe. Somos justos por causa de la fe. Y recuerden que todo esto es un regalo que Dios ofrece por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Esto es el Evangelio de la gracia que Dios rescató por medio de la Reforma Protestante. Es el Evangelio de la gracia que predicó Lutero y los demás reformadores. Es el Evangelio de la gracia que nos ha dado vida y es el Evangelio de la gracia que tenemos que seguir predicando a este glorioso Señor crucificado, resucitado y que volverá a instaurar su reino. Este es en el bendito y glorioso Señor que hemos creído. La pregunta es, ¿usted ha tenido una conversión basada en las Escrituras? ¿Usted comprende que está separado de Dios en su pecado y que un día Dios le va a juzgar y que no se va a poder justificar nadie ante Dios? Y que la única manera que usted puede ser absuelto de ese juicio, de esa ira, de ese día tremendo, es por medio de una justicia ajena que nosotros no logramos nada para poder hacerla, sino que podemos recibirla como un regalo por medio de la fe. Arrepiéntase y crea en Cristo, mire a Cristo, abrace por fe a Cristo, ponga su confianza en Cristo, dele la espalda al pecado y ponga todo su corazón y confianza en este bendito y glorioso Salvador. Y las puertas del mismo paraíso le serán abiertas, como lo fue para Lutero y para cada uno de nosotros que hemos tenido esta experiencia por medio del Espíritu Santo, cuando Él regeneró nuestras almas muertas en delitos y pecados y pudimos creer en el glorioso y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Este Salvador se ofrece a usted, pero tiene que arrepentirse y creer. Esta justicia se recibe por la fe. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Le ha dado la espalda a su pecado y ha puesto toda su confianza en Él? No tarde más. Hoy es el día de salvación. No sea negligente con su propia alma. Y si usted y yo ya lo hemos hecho, glorifiquemos a Dios. Y como dice el versículo 7, hemos llamado a ser
santos, hemos sido llamados a ser santos, que nuestra vida, por gratitud, glorifique a ese Dios de gloria que nos salvó. No hacemos cosas para contribuir nuestra salvación o para mantenerla. Todo esto es fruto de lo que Dios ya ha hecho por nosotros y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando somos edificados con la palabra de Dios. Y todo esto es para que un día alabemos la gloria de Dios manifestada en la salvación en Cristo y podamos cantarle con todo nuestro corazón y agradecerle por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Anhelamos ese día cuando ya no estemos sujetos al pecado y podamos entender el amor de Dios perfectamente y nosotros podamos amarle perfectamente y podamos alabarle perfectamente por el amor que Él nos ha tenido en Cristo. Y como dice esta misma carta más adelante, en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Señor amado, te damos gracias por este mensaje que nos revelas en este versículo tan poderoso, tan sencillo, tan profundo, tan misterioso y tan poderoso. Así es la maravilla de tu grandeza, Señor. Que tu Santo Espíritu nos revele el Evangelio en nuestros corazones, nos ilumine para comprender la gloria de tu Hijo y de lo que tú nos ofreces por tu gracia, por medio de la fe en Él. Señor, salva más almas y haznos más humildes y agradecidos por lo que tú ya nos has dado por medio de la fe en tu Hijo. Gracias, Señor, no tenemos otra palabra más que decirte, solo a ti la gloria, y gracias por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Gracias por darnos esta fe que nos ha salvado en tu Hijo. Todo esto te lo agradecemos y te pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.